¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos todos a su programa Mundo Laico. Su servidor, Antonio de la Rosa, aquí para todos ustedes, a nombre de todo este gran equipo que hacemos posible Mundo Laico, encabezado por nuestro productor, don Antonio Beltrán Santos. Pues le damos las gracias por permitirnos estar ahí donde ustedes se encuentran, en este maravilloso, maravilloso ejercicio que hacemos en cada programa de Mundo Laico, de estar ahí con ustedes y ustedes con nosotros. Entonces, pues hoy ya que te es prácticamente la primera semana de septiembre, hoy es 9 de septiembre de este 2020, y bueno, pues hoy hemos preparado un programa como siempre, ¿verdad? Como siempre, con enorme, enorme gusto, cariño, y pensando siempre en ustedes, y que nos lleva a dos puntos, a dos contenidos, dos temas que queremos tratar con ustedes. Uno, pues naturalmente, siempre nos interesa nuestros símbolos, nuestros símbolos patrios como mexicanos que somos, y evidentemente su conexión, su relación con la Iglesia Católica, con nuestra religión. Ese será el primer tema que hablaremos durante la primera media hora de este programa, más o menos. Y después, en la segunda parte del programa, estaremos tratando para todos ustedes una propuesta que surge de un comentario de su servidor hace algunos programas, en el que yo les comentaba acerca de cómo podemos quebrar la cadena de contagios de COVID-19. Esto generó, particularmente en ese programa, es como tres semanas más o menos, una serie de comentarios, interpretaciones y sugerencias que nos llegaron en cantidades importantes, de que pudiera su servidor ampliar cómo aplicar esta estrategia, estas acciones para quebrar una cadena de contagios de COVID-19, aún hoy que estamos ya en septiembre, ya con la pandemia esta que empezó por ahí de marzo, ya evidentemente avanzada, y con luces posiblemente de una cercana entrada de vacunas que están por ahí, tres farmacéuticas importantes compitiendo, valga la expresión, por terminar la vacuna lo antes posible. Entonces, ese será el programa del día de hoy. Espero que se queden con nosotros desde aquí hasta las 8 de la noche. Y recuerden que estamos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, aquí transmitiendo en vivo y en directo desde San Luis Potosí Capital a través de la plataforma de Facebook Live para todas las redes sociales. Y también nos pueden encontrar como Nueva Alianza Radio, que es la estación en la que estamos y están ustedes aquí en este momento con nosotros. Aquí en Facebook estamos ahí como Nueva Alianza Radio. Igualmente nos pueden encontrar en YouTube y en las redes sociales en general como Nueva Alianza Radio. Y por supuesto, contactarse, dejen su mensaje aquí con nosotros, aquí mismo en la plataforma de Facebook, o mándenos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas a nuestro correo electrónico tono de la rosa 1 @gmail.com. Lo repito, tono de la rosa 1 @gmail.com, que es donde parece ser que la gente que nos hace favor de ver y escuchar aquí en Mundo Laico más prefiere tener contacto con nosotros. Y bueno, pues precisamente hablando de ello, en la semana pasada tuvimos nuestro programa que llamamos Templo. Y la verdad tuvo una muy buena acogida, les agradecemos muchísimo, de verdad tuvimos una audiencia importante, y del mismo modo mensajes que recibimos de todas y todos y cada uno de ustedes, y particularmente tres nos llamaron la atención y queremos compartírselos aquí en este momento. El primero de ellos viene desde Nogales, Sonora. Ofelia López dice lo siguiente: Señor de la Rosa, quisiera saber su opinión acerca de quienes consideran al cuerpo como un templo. Muchas gracias por su programa de esta semana, muy interesante, ¿no? Gracias a usted, Ofelia, por tomarse el tiempo de vernos y escucharnos. El cuerpo como un templo, miren, particularmente los mexicanos somos entidades de extremos, ¿no? Cuando decimos que hay que cuidar y preservar nuestro cuerpo, es un cuerpo que se nos ha dado en alma, en forma, en especie, en nuestra transición aquí en el mundo terrenal, en este andar en la vida cotidiana, y que surge desde el momento de la concepción hasta que somos llamados a la casa del Señor. Entonces, durante todo este tiempo, en esos extremos que solemos ser los mexicanos, hay algunos hombres, algunos varones, quise decir, algunos varones, algunas mujeres,
que llegan al extremo que algunos llaman un poco narcisista, ¿no? Un poquito egocentrista, en el cual se llega a considerar el cuidado y la pulcritud del cuerpo en puntos extremos que la verdad llegan a ser incluso clínicamente enfermizos. Y digo clínicamente porque son tratables. Hay tratamientos para personas que en el abuso del cuidado de su cuerpo llegan incluso a intoxicarlo. Sí, el cuerpo es un templo al que hay que adorar, al que hay que cuidar, porque repito, se nos ha dado para esta transición en la tierra, para que podamos vivir de las maravillas de nuestro mundo, de este mundo real, de este mundo cotidiano, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y hay que cuidarlo en su integridad. Integridad quiere decir salud, quiere decir principios morales, respeto a la ley, la práctica de una religión, de una fe, una devoción. Eso complementa el alma, el espíritu del ser humano. Nosotros desde la perspectiva de la Iglesia Católica estamos convencidos que siendo quienes más congregamos a seres humanos dentro de la religión católica es porque evidentemente es un camino para ello. Pero obviamente está el cuidarlo a través del ejercicio, la sana alimentación y sobre todo el no caer en los excesos en todo tipo, ¿no? El exceso de tomar agua, por ejemplo, tomar agua en exceso causa enfermedades y puede llegar a la muerte. Tomar vitaminas en exceso también puede llegar a suceder un cambio importante en nuestra salud. Entonces, sin llegar a los extremos, Ofelia, sí, hay que cuidar el cuerpo. Si queremos considerarlo como un templo, sí, para su cuidado. Ya en términos de adoración y esto del narcisismo que ya comentaba, también hay que tener cuidado porque no es del todo saludable, pero sí, efectivamente, nada más sin caer en los extremos. Por otra parte, desde Chihuahua, Guadalupe Medina nos dice: Antonio, ¿crees que llegaremos algún día a valorar realmente el significado del espacio y del vacío que ocupamos con nuestra existencia? Yo espero que sí. Y Guadalupe Medina, yo espero que empieces contigo. Personalmente sí lo hago. Y empieza desde las cosas más cotidianas, de las cosas más simples, ¿no? El caso, por ejemplo, de su servidor que ha ocupado casas o departamentos para yo vivir ahí, por cuestiones de estudio, de trabajo o de desarrollo, llegar y decir, bueno, estoy en este lugar, en esta ciudad, y la casa está vacía, es solamente un espacio vacío, y aquí voy a realizar mis sueños y mis aspiraciones. Yo lo comentaba la semana pasada, que en términos de familia, ¿cuántos de nuestros padres, y no sé si el tuyo, Guadalupe Medina, de Chihuahua, cuando se casan, dicen, no importa, aunque lleguemos a un cuartito, y de ese cuartito empieza a crecer y a crecer, llegan los hijos, y después tenemos ya establecida una casa con otras características de amplitud, de espacios, de recámaras, de estancias, ¿no? Y después también está el espacio que ocupamos en este mundo, ¿no? Un mundo en el cual debemos ser responsables en todos sentidos, siempre partiendo de la civilidad, partiendo del respeto a las leyes, del respeto a nuestros semejantes, a nuestros hermanos y la sana convivencia, alejarnos obviamente de la delincuencia, de la ilegalidad y alejarnos de los extremos nuevamente, de los vicios, de la drogadicción, del alcoholismo que tanto mal generan en la sociedad. Entonces, sí, hay que valorar ese espacio y que realmente cuente, porque Guadalupe, en esta transición, en este tiempo que estamos en vida, hay que dejar huella, hay que dejar siempre algo, sí para nosotros porque lo estamos viviendo, pero para quienes nos acompañan en tiempo presente, en tiempo real, y para los que vendrán detrás de nosotros. Aquí la pregunta, Guadalupe Medina, es si tú y quien nos hace favor de escucharnos han dejado huella, han dejado ya algo que pueda decir, aquí estuvo Guadalupe, aquí estuvo Antonio, aquí estuvo Fernando, no en términos de hacer graffiti, ¿no? Sino que realmente decir, esto lo hizo Pedro, esto lo hizo Ofelia, esto lo hizo Guadalupe. Esas creaciones, ¿no? Que queden para siempre, y la conservación sustentable de nuestro entorno, de nuestro maravilloso planeta Tierra, ¿no? Entonces, el significado de espacio y vacío hay que valorarlo, pero hay que darle ese valor con acciones y con el sentido moral y el sentido incluso filosófico, el abstracto de por qué estamos aquí, ¿no?
Ciertamente los espacios o los vacíos son importantes, pero hay que darles ese valor, ¿no? Hay que darles ese valor en ese sentido. Finalmente, Bartolomé Molina de Querétaro nos dice: ya escuché el audio completo de lo que presentó del padre Alfonso Martínez Gallo. Recuerden que en el programa pasado tomé un fragmento que habla del templo y una conversión muy interesante de concepto. Y el mismo padre dice: no me estoy refiriendo a estas iglesias bellísimas, hermosas, donde llevamos a cabo la Eucaristía. Estoy hablando de otro tipo de templo. El templo es Jesús, a quien debemos, y ya después hace toda una disertación por demás fabulosa, intensa y profunda. Entonces dice Bartolomé de Querétaro: ya escuché el audio completo de lo que presentó el padre Alfonso Martínez Gallo, que está aquí posteado en la página, en la plataforma de Facebook de Nueva Alianza Radio, en su programa de hoy. Qué intensidad y profundidad de reflexión, se refiere a lo del padre Alfonso Martínez Gallo. Comparto sus opiniones acerca de él y creo muy acertado tomar el fragmento que nos programas y después nos hace favor de expresar lo que piensa y siente del mundo laico y de su humilde servidor. Muchísimas gracias, Bartolomé, ya le contestamos, muchísimas gracias. Y bueno, sí, intenso, porque nos dio otra opción. Siempre el padre Alfonso Gallo, con su pragmatismo, siempre con su increíble entrega y devoción a sus pensamientos, a sus reflexiones, nos da alternativas, ¿no? Una de tantas grandes cualidades que él tiene es que, manteniendo la línea de nuestra fe, de nuestra doctrina católica, nos da opciones. Siempre él conoce y entiende el contexto del mundo actual, de la realidad actual, de la naturaleza humana, y manteniendo esta línea siempre nos da opciones y nuevas perspectivas, y eso es lo interesante, ¿no? Y por eso quisimos traerlo. Por favor, no se lo pierdan, está aquí posteado en Facebook, en Nueva Alianza Radio. Bueno, pues sí, vamos a empezar nuestro programa, porque septiembre, aunque hoy ya sabemos que es el mes del testamento, muchos años lo conocimos como el mes de la patria. Y el mes de la patria lo es así, porque está obviamente 15 y 16 de septiembre con el inicio y la promulgación de la independencia de nuestro amado país, que es México, los Estados Unidos mexicanos. Y todos somos mexicanos, antes que todo. Siempre es valiosísimo sentir la importancia, y los mexicanos lo manifestamos y de manera impresionante, nuestro gran amor, todo lo que sentimos de nuestro queridísimo México, de nuestro queridísimo país, de nuestro queridísimo territorio, que es bellísimo desde cualquier arista que se le quiera ver. Y sobre todo, porque bueno, aquí nacimos, aquí estamos, aquí todos somos mexicanos, y en este honor, en este orgullo, en este privilegio de ser mexicanos, luego perdemos de vista cómo el mundo ve a los mexicanos, ve a México. Quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar o trabajar o simplemente vacacionar en el extranjero, sabemos la importancia del pasaporte mexicano. Sabemos cómo la gente nos ve, la gente nos admira, porque hay que decirlo, hay que reconocerlo, y admira todo aquello, incluso de lo que nosotros mismos nos quejamos, es decir, que no aceptamos, ya saben, ¿no? Decimos que los mexicanos, los peores críticos, los más acérrimos rivales de los mexicanos, pues somos los mismos mexicanos, ¿no? Cuando no debiera ser así, ¿no? Como hemos visto que en otros países se alaban, se impulsan a sí mismos, luego decimos: ¿por qué no lo hacemos los mexicanos? Entonces, nuestro ser y quehacer mexicano obviamente viene de nuestras propias raíces, unas raíces que están profundamente arraigadas y de las cuales nos sentimos enormemente orgullosos hoy en día, porque podemos vivirlo en tiempo real. Cuando alguien dice: bueno, ¿qué pasó con los aztecas, con los náhuatl? No, pues aquí están todavía. La cultura náhuatl, por ejemplo, en el Valle de México, en la Ciudad de México, pues ahí está la lengua náhuatl, ¿no? Cuando dicen: ¿qué pasó con los mayas? Se fueron. Bueno, si se fueron de los centros ceremoniales que hoy conocemos como zonas arqueológicas, pero los mayas ahí están, los mayas no se han ido. Es una raza muy, muy orgullosa que ha subsistido hasta el día de hoy. Los mayas, ya les dije, los coras, los tzotziles. Cuando decimos: bueno,
el mundo ha cambiado, hay una dinámica obviamente centenaria de muchos siglos y va teniendo obviamente como causa principal la conquista por parte de los españoles. Pero las culturas prevalecen. Nuestro país tiene, yo diría, para resumirlo de una forma tal vez arbitraria, pero permítame decirlo así, dos culturas, no una cultura y una subcultura, no, son dos culturas. La cultura de la vida cotidiana que conocemos como todos los mexicanos y la identidad y la cultura de nuestros pueblos originarios, de toda la gente que desde siempre ha estado aquí. En el caso de San Luis Potosí, los huachichiles, dicen, bueno, que los huachichiles es la raza original de San Luis Potosí, y nos preguntan luego, ¿dónde hay huachichiles? Ya no hay huachichiles. Claro que sí hay huachichiles en San Luis Potosí. Hay una región en el estado colindante con Guanajuato donde hay una comunidad huachichile. Entonces, aquí están, no se han ido. Es otra cultura, no una subcultura. Es como cuando, por ejemplo, y aquí sí yo soy muy insistente, ¿no? Cuando dicen la lengua o el dialecto maya, el dialecto tzotzil, el dialecto náhuatl, no, son idiomas al igual que el español, tienen una estructura gramatical, fonética, tienen una escritura con su propia gramática y son idiomas. Los idiomas que se hablan en el estado de Oaxaca, que son varios, son idiomas. Cuando dicen que son dialectos, obviamente hay una razón académica para ello, pero en el caso de su servidor, yo afirmo categóricamente que son idiomas, así como el español a través del cual su servidor se expresa. Pero yo que más quisiera hablar maya o algún otro idioma de los de mi país, porque mi país tiene diversos idiomas. Oficialmente es el español, pero tenemos estos idiomas que hablan nuestras poblaciones originales, las comunidades originales que están aquí desde antes, mucho antes de la llegada de los españoles, ¿no? E incluso algunos de ellos desde antes del establecimiento del imperio azteca como tal. Entonces, ya han prevalecido a través de los siglos y aquí están. Entonces, desde ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, al final del día, lo importante aquí con esto es que cuando nos topamos, ya que estamos hablando del mes patrio, nos damos cuenta que queremos mucho a México, ¿no? Y miren, si usted es el que se cubre con la bandera solamente durante el mes de septiembre, está bien, no pasa nada, ¿no? O solamente cuando juega la selección mexicana de fútbol, nos ponemos los colores tricolores, no pasa nada. Porque estamos convencidos que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, nuestro ser mexicano es un profundo orgullo y del cual nunca lo dejaremos, ¿no? Y que desde que nacemos hasta que morimos, somos mexicanos donde quiera que nos encontremos. Y cada quien, evidentemente, con las características propias del Estado de la República Mexicana y aún dentro de cada Estado de la República Mexicana, de la comunidad, del municipio, de la población de donde son, en esencia seremos y somos y seguiremos siendo mexicanos. Y defenderlo a toda costa. En nuestro himno nacional mexicano, que por cierto, dicho sea de paso, luego dicen que siempre hay el mejor himno nacional, el segundo lugar, tercer lugar. Miren, esto no es cierto. Nunca, y nunca lo va a haber, nunca se ha hecho un concurso de cuál es el mejor himno nacional de los países que hay en el planeta Tierra, ¿no? Que son más de 200. Bueno, al menos los que están registrados en las Naciones Unidas. De una forma u otra, con un tipo de gobierno u otro, o con un sistema de administración u otro, sea colonia o no. Nunca ha habido alguien que se atreva a hacer un dictamen de cuál es el mejor himno de un país, o de los países del mundo, ¿no? Hay gente que dice que la Marsellesa, que es el himno oficial de la República de Francia, es el mejor y que a lo mejor el segundo es el de México. Algunos dicen que el himno nacional mexicano es el mejor de todos. No. Eso la verdad que no, eso me parece incluso que es irrespetuoso, porque los himnos de cada país son parte de su identidad y hay que respetarlo. Y hay que respetarlos cuando uno los escucha y hay que darles toda la solemnidad cuando uno los escucha. Miren, yo recuerdo mi primer viaje al extranjero fue cuando tenía yo 17 años y fue a Costa Rica y estuve albergado
porque fui a un proceso de entrenamiento durante 2 semanas en un centro de la Organización de Estados Americanos, allí en Tegucigalpa, Tegucigalpa, no, en Costa Rica quise decir, en Turrialba, perdón, Tegucigalpa es en Honduras, en Turrialba, en un poblado dentro de Costa Rica. Y ahí en esas instalaciones de la OEA coincidió que nuestro de entrenamiento de 2 semanas coincidió con la independencia de México, porque fue en septiembre. Y como seguramente ustedes saben, en América Latina varios países celebran también su independencia en el mes de septiembre. Y yo recuerdo muy bien que tenía 17 años, imagínense, 17 años. Y me dice un día, con mucha solemnidad, un funcionario de la Organización de Estados Americanos: mire, señor de la Rosa, el día de mañana es el Día de la Independencia de México y habrá una ceremonia en el patio de banderas de aquí de las instalaciones de la Organización de Estados Americanos, y obviamente ustedes como mexicanos pues son los invitados de honor, porque yo iba con otra persona. Bueno, su servidor iba con otra persona. Entonces, al otro día ahí estuvimos, ¿no? Y fue una ceremonia, miren, yo lloré, me acuerdo, porque siendo mexicano, imagínense escuchar mi himno, ver mi bandera y ver que 80, 100 personas estaban congregadas en la plaza para rendirle honores a México. Fue algo fabuloso, fue algo indescriptible. Entonces, hagámoslo así siempre, ¿no? No, nunca digamos, igual que con las banderas, ¿no? Oye, que la mejor bandera era de tal país. No, 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 aquí no hay más bonitas o menos bonitas, no. A los mexicanos nos gusta enormidades nuestra bandera. Yo estoy convencido que la bandera de México para los mexicanos nos significa tanto. A mí me encanta tomarle fotografías a la bandera de México, estas banderas, estas astas monumentales que hay, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de ir a la Ciudad de México, quiero correr al Zócalo. Bueno, obviamente con la pandemia pues no se puede, pero antes de la pandemia, yo espero que después, ya cuando regresemos a nuestra vida cotidiana, el próximo año, Dios quiera, estar en el Zócalo de la Ciudad de México y ver el ceremonial en la tarde cuando se arria o se guarda la bandera de México es fantástico, y tomadero de fotografías, ¿no? Nos gusta mucho a los mexicanos nuestra bandera y es un gran honor, ¿no? El himno, por supuesto, el escudo nacional. Entonces, en este mes patrio, nuestros 3 símbolos patrios: el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional. Sí, en septiembre les damos mucho peso porque obviamente es el mes de la patria, pero lo hacemos durante todo el año, ¿no? Y siempre lo cuidamos mucho. Y nuestras leyes, nuestra regulación, nuestras leyes en México en cuanto a lo del himno, el uso de los símbolos patrios, es muy estricta, es muy especial y no permite lo que, aquí si me permiten la comparación con otros países, que se cante el himno de una manera diferente. El himno nacional mexicano no se puede cantar de otra forma que no sea la que está establecida en la ley de símbolos patrios. La bandera solo se puede utilizar bajo una cierta forma y no se puede utilizar, o no puede, mejor dicho, no puede tener ninguna otra aplicación. Por ejemplo, no sé, en ropas o no sé, en aplicaciones que no sea con profundo respeto. Y el escudo nacional igual. El escudo nacional tiene ciertas características en su forma, en su configuración, y solo puede ser utilizado de esa manera. Entonces, estos símbolos patrios nos dan, estos símbolos como tales, nos dan a nosotros identidad y nos permiten, sobre todo, recordar de dónde venimos. Y me parece que esa es la gran maravilla de los símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos. El escudo nacional nos recuerda la fundación de lo que hoy es nuestra patria, la fundación de México Tenochtitlán, el águila devorando una serpiente parada sobre un nopal en un lago, la fundación de lo que hoy es nuestra nación, porque parte del imperio azteca, ¿no? Y de eso no nos lo olvidamos, porque ahí nos lo recuerdan siempre, ¿no? Y en particular, naturalmente, como ustedes saben, el escudo nacional ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la época republicana, desde la época de Benito Juárez, quise decir, porque obviamente México es una república, nuestra época es republicana, porque México es una república, y nuestro sistema es el de una república, al igual que el de muchos otros países, ¿no? Entonces,
ha tenido cambios en su forma, en su forma de trazarlo, de expresarlo, ¿no? Sin embargo, y aquí debemos decir con orgullo para los potosinos, es que un arquitecto que se llamaba, porque ya falleció desafortunadamente en 1990, él es de aquí de San Luis Potosí capital, nació en 1913 y en el año 1990 fallece en la Ciudad de México. Me refiero a Francisco Epes Helguera. Él es quien diseñó el actual escudo nacional junto con otra persona, otro arquitecto, Pedro Moctezuma Díez Infante, que también colaboró con, sí, y también potosino, pues hay que decirlo, ¿no? Entonces, el poder potosino está presente en el diseño de la actual forma del escudo nacional. El escudo nacional que con la forma que tiene actualmente diseñada por Francisco Epes y Pedro Moctezuma Díaz Infante de San Luis Potosí, es el que queda integrado en la ley de los símbolos patrios, ¿no? Y el diseño como tal, el diseño original, esto es bien importante, el diseño original está en el Archivo General de la Nación. Y en 1960, porque en ese año se promulgó la versión primaria que nos rige actualmente de la ley de los símbolos patrios, ¿no? Y entonces hay una presencia importante ahí de San Luis Potosí. Y bueno, pues del himno, pues ya todo el mundo sabemos, ¿no? Que el himno, la música es de Jaime Nuno, español de origen, y la letra, pues de quién más, pues de otro potosino, caray. Entonces ahí el orgullo potosino nos sale a flor de piel, ¿no? Francisco de Paula, luego no le ponemos el Francisco, decimos Francisco González Bocanegra, pero no le ponemos el de Paula, Francisco de Paula González Bocanegra, que también nace aquí en San Luis Potosí en 1824 y fallece en la Ciudad de México en circunstancias muy particulares, ¿no? Y gracias mucho al impulso de su mujer, hay una anécdota, una historia ahí que cuenta que se cerraba ya próxima la entrega de la letra del himno nacional y no lo quería terminar, no lo podía terminar. Yo digo que le dio el mal del escritor para quienes han tenido la oportunidad de escribir un libro, ya cuando está en la parte final, ya cuando se va a culminar, entra una angustia que no nos permite ya terminar lo que se escribe, ¿no? Y así le pasó, parece ser, a Francisco González Bocanegra, y su esposa lo estuvo insistiendo hasta que lo terminó, y es el himno, la letra del himno que tenemos ahora. Francisco González Bocanegra, de San Luis Potosí, autor de la letra del himno nacional mexicano, y Jaime Nuno, español de origen, el que le da la música. Y que obviamente el texto original del himno nacional mexicano es de 84 versos, es bastante extenso. Pero de ahí en la ley de símbolos patrios ha quedado establecido cuál es la versión larga y la versión corta del himno nacional mexicano, y que son los que conocemos actualmente, ¿no? Como saben, y todos lo reconocemos así, que la creación del actual himno nacional mexicano, como lo tenemos ahora para mucho orgullo, pues nace en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Eso hay que reconocer, y tantas otras obras que hizo Porfirio Díaz, y que bueno, en algún momento las comentaremos, sin otro afán más que históricamente ubicarlas en ese tiempo y espacio. Entonces, cuando estaba Porfirio Díaz es cuando se crea el himno nacional mexicano como lo conocemos ahora. Y hay una versión, si ustedes alguna vez tienen ver lo que es la letra completa del himno nacional mexicano, con más de 80 estrofas, hay algunas a mí que personalmente me encantan, pero que las que conocemos, hablando de los números de las estrofas, es de que, miren, la versión larga, para hacerlo corto en cuanto a la explicación, es así. Empieza el coro, que todos conocemos, mexicanos a grito de guerra, y luego vienen las estrofas. En la versión, por decirlo así, larga o extendida del himno nacional mexicano, va así: coro, que ya conocemos todo, la estrofa 1, coro, estrofa 5, coro, estrofa 6, coro, estrofa 10 y coro para salir. En la versión corta
que es la que mayormente entonamos en cualquier evento público, oficial, deportivo, cuando lo escuchamos en el radio a las 6 de la mañana, todo, por eso es por ley, ¿eh? A las 6 de la mañana se tiene que entonar el himno nacional y a las 12 de la noche también se tiene que entonar el himno nacional en todos los medios de comunicación de nuestro país. Lo que se hace ahí, en la versión corta, por decirlo así, es coro, estrofa 1, coro, estrofa 10, coro. Así está en la ley de símbolos patrios. Y finalmente la bandera de México, que como ustedes saben se reconoce el estandarte de Hidalgo como un primer símbolo de la identidad de los mexicanos, las banderas gemelas de Allende y desde luego la bandera trigarante que ya venía con los 3 colores. En una versión original de la interpretación del verde, blanco y rojo, se decía así, que el blanco significaba la religión católica y la pureza del pueblo, el rojo la unión de América y Europa y el verde la independencia. Naturalmente en el siglo XIX esto cambia y digamos que de manera actual la interpretación de qué significa, porque obviamente el escudo nacional ya sabemos qué significa, pero verde, blanco y rojo, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues el verde es la esperanza, el blanco es la unidad y el rojo la sangre que han vertido nuestros héroes. Y los héroes de toda la historia de nuestro país, e incluso la contemporánea. Hoy tenemos héroes que dan la vida por la seguridad de nuestro país. Y naturalmente reconocemos a los héroes desde Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, en fin, todos los grandes héroes, los niños héroes, desde luego, ¿no? Moctezuma, Cuauhtémoc, ¿no? Pero desde luego también a los héroes que dieron su democracia en la historia reciente de nuestro país, para que hoy tengamos la democracia y el México que tenemos. Hubo mexicanas que perdieron la vida por haber alcanzado este sueño. Y hoy tenemos otra naturaleza de héroes que todos los días salen a cuidarnos. La policía, es el ejército, la marina, la Guardia Nacional, desde luego los cuerpos de rescate, ¿no? La Cruz Roja, los bomberos, Protección Civil, todo tipo de rescatistas, nuestros médicos y enfermeras que hoy dan la vida por quienes están padeciendo la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, son nuestros héroes, ¿no? Y este rojo va para todos ellos. Bueno, cierro con la bandera porque hablamos de los símbolos patrios y la Iglesia Católica en este caso. Para la Iglesia Católica tan es importante ser católico como ser mexicano. O sea, hay que nacer primero y convertirse y hacer cumplir los mandamientos de la Iglesia Católica. Entonces, cuando nacemos somos mexicanos, bendecidos por Dios, por supuesto, hijos de Dios naturalmente, pero también somos hijos de la patria. Y la Iglesia Católica defiende mucho eso. O sea, sí, somos hijos de Dios, Dios nos dio vida, pero también somos hijos de una patria y somos hijos de una nación. Y eso la Iglesia Católica lo tiene perfectamente establecido, ¿eh? Vamos a invitar próximamente a alguien del Instituto Nacional Electoral para hablar sobre el próximo año. Y vamos a hablar sobre lo que dice la Iglesia acerca de la elección de los poderes públicos en un país, en una nación, en este caso México, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica establece claramente la relevancia y la importancia de los símbolos patrios. Porque los sacerdotes, todo el clero, todos los laicos, todos quienes participamos en la Iglesia Católica, somos mexicanos. Y requerimos ser mexicanos. Necesitamos ser mexicanos y es parte de nuestro orgullo, de nuestra identidad nacional. Nuestra identidad nacional es la historia de México, los símbolos patrios. La Iglesia Católica forma parte de nuestra identidad personal, de nuestra identidad. Por eso siempre hemos dicho en Mundo Laico que junto
con la formación cívica, con la formación que nos damos como ciudadanos, está el complemento necesario de la formación religiosa, la formación católica, y ahí hay una relevancia, una concatenación de principios y valores para ser buenos y mejores ciudadanos, buenos y mejores hijos de familia, buenas y mejores familias. Entonces, el bien y el mal se combate desde la perspectiva de la Iglesia Católica con el establecimiento de los pecados y todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas ante un tribunal sagrado y santo, y también la Iglesia Católica reconoce y establece que existe la parte civil, la parte legal de las leyes que tienen que respetarse para que podamos seguir teniendo una convivencia armónica. Los símbolos patrios es lo mismo. Por eso no hay ninguna disociación entre el respeto que hace la Iglesia Católica y la veneración que hace la Iglesia Católica, que hacemos los católicos hacia los símbolos patrios. No hay ningún conflicto con eso. Eso tenemos que verlo con mucha madurez. Quien diga que una persona porque es católica no puede saludar a la bandera está en un craso error y puede caer en un delito. Quien diga que porque estamos en iglesia no podemos cantar el himno nacional mexicano está en un gravísimo error. Quien diga que porque un sacerdote vestido con sus atuendos propios de su ser sacerdote en el ejercicio de la liturgia no puede ni debe saludar a la bandera de México o cantar el himno nacional mexicano está en un grave y craso error. Quien sea parte del clero, los laicos que pertenezcan a la Iglesia Católica, si creemos que es más importante el tributo y la rendición de culto hacia lo que es nuestros valores como religión católica y no así a los símbolos patrios, está en un gravísimo error. No puede ser. La Iglesia Católica, insisto, establece que hay una jerarquía preponderante, equitativa, con la relevancia de los símbolos patrios. Y eso es porque es el orgullo de ser mexicano. Vamos a decirlo así. Si yo soy un orgulloso católico mexicano, cuando digo orgulloso católico mexicano, estoy dando implícito que soy orgullosamente mexicano. Y mi orgullo de ser mexicano está en mi historia, en mis valores como patria, como nación, en mis símbolos patrios. Sí, adoro a Dios, pero adoro también a los símbolos patrios. Sí, rezo, oro y hago toda una devoción hacia lo que es Jesús, Dios, la Virgen María, el Espíritu Santo, pero también debo de rendir pleitesía, honores y darle el culto debido con civilidad a los símbolos patrios. De no hacerlo incluso puede ser causal de un delito. Faltarles al respeto es causal de un delito. Así lo establecen las leyes mexicanas. Entonces, nuestra convicción de ser mexicanos parte de la convicción de la adoración a los símbolos patrios, a su respeto y a lo que es mantenerlos siempre vivos. Igual que la Iglesia Católica con todo lo que representa en la Santísima Trinidad y todo lo que representa lo que ya conocemos como Iglesia Católica. Y tengo que decir, porque esta señal se ve más allá del universo católico que está dirigido, eso va para todas las religiones. Si una persona que en México practica otra religión que no sea la católica, la que ustedes quieran, y no le rinde culto a los símbolos patrios, yo creo que no es mexicano. No creo, estoy convencido que está renunciando a su ser mexicano. Definitivamente, y no tendría que estar en México. Así de fácil, ¿no? Sin embargo, sí es importante recordarles a ustedes, y esto de los símbolos es bien importante, que en el caso, por ejemplo, de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de la Ciudad de México, desde 1956 se ondea la bandera. Y ustedes llegan a la catedral en la Ciudad de México, en el Zócalo, en el centro neurálgico de nuestro país. Ven ustedes a la Catedral Metropolitana y van a ver que en una parte predominante, en una parte verdaderamente importante de ese recinto, la fachada, en la parte de arriba, hay una asta bandera. Y esa asta bandera es para la bandera de México. Y por primera vez el asta bandera de la Catedral Metropolitana se dio con la bandera de México en 1956. Y eso hay que reconocerlo, hay que destacarlo, ¿no? Sin embargo,
fíjense que yo quiero traer a colación un hecho histórico, y cuando hablo de historia no se piense que fue hace 50, 100 años, no. Pasó reciente en el año 2002, el 15 de septiembre del año 2002. En aquel tiempo, el arzobispo primado de México era don Norberto Rivera, cardenal Norberto Rivera, era entonces el arzobispo primado de México. Norberto Rivera, nuestro cardenal entonces, tuvo un gesto histórico en todos sentidos, dentro de la Catedral Metropolitana. Porque allá adentro, estando el 15 de septiembre, oficiando una misa, que a todo el mundo llamó la atención, porque incluso, y lo pueden ver ustedes las fotografías ahí en las redes sociales, los sacerdotes que le acompañaban estaban colocados de forma tal que se podía ver verde, blanco y rojo. Y no era una coincidencia, no era una casualidad, sino era algo deliberado que el cardenal Norberto Rivera ya tenía planeado. Empieza la crítica y al final de la homilía, el cardenal Norberto Rivera, que estaba oficiando obviamente la Eucaristía en ese momento, da entrada a una escolta con la bandera nacional, lógicamente, y en ese momento, dentro de la Iglesia Católica, el cardenal Norberto Rivera rindió culto a los símbolos patrios, el 15 de septiembre del año 2002. Sabíamos en ese momento que ya había algunas arquidiócesis, algunas diócesis que algunas iglesias hacían algún tipo de conmemoración del 15 de septiembre, pero en ese momento el hecho histórico fue porque se trataba de la catedral, que si bien ya tenía una hasta bandera para la bandera de México, se instituye en ese momento, por iniciativa del cardenal Norberto Rivera, que se rindiera culto a los símbolos patrios, dentro del recinto sagrado de la Santa Iglesia Católica, que son nuestros templos, nuestras iglesias. En ese momento, el cardenal Norberto Rivera, y lo voy a leer textualmente, dijo que es necesario una repartición más justa de los beneficios económicos y el crecimiento en la educación. Como consecuencia habrá una disminución de la pobreza y de la inseguridad pública que tanto angustia. Entonces el cardenal pidió a los mexicanos buscar los caminos de reconciliación y perdón, hizo toda una disertación sobre la importancia de los valores patrios, de los símbolos patrios, y al terminar la misa con el corazón hinchado de orgullo dijo: viva México, viva la independencia, vivan los símbolos patrios. Y fue histórico. Al año siguiente, en febrero del 2003, le rindió culto, le rindió homenaje. Todos sabemos que el 24 de febrero es el Día de la Bandera, pero es el día 23, le rindió honores a la bandera en el Día de la Bandera. Entonces, esto me parece siempre importante destacarlo porque nos habla de esto que es la unidad de los mexicanos, ¿no? En febrero del año 2013 él dijo lo siguiente respecto a la bandera nacional. Dijo: representa la unidad y soberanía nacional y surge a la par de los acontecimientos del desarrollo histórico del país, lo que ha dado como resultado el reflejo de las características culturales y sociales de los mexicanos y un baluarte de su ser republicano y democrático. E insistió: todos los mexicanos tenemos el derecho y el deber de honrar y significar nuestra bandera nacional. Ella nos identifica como nación. Respetarla y valorarla significa respetar y valorar a la patria que es México. Mexicanos ante todo, México ante todo. Yo traigo a colación en este tema de los símbolos patrios y la Iglesia Católica, porque así lo vemos nosotros, ¿no? Y es la invitación que hacemos para todos ustedes de verlo de la misma forma, ¿no? Sobre todo porque la próxima semana, martes y miércoles, martes 15, miércoles 16, son los días en que la parte culminante de esta celebración de nuestro mes patrio con la conmemoración de la independencia de nuestro país. Muy bien, bueno, pasemos a otro asunto.
Y con eso para cerrar nuestro programa. Mire, ¿cómo debemos romper la cadena de contagios del COVID-19? Miren, si usted no ha entendido que el COVID lo puede matar, no recibe lo que le voy a decir. Si usted no quiere aceptar que estamos en una condición diferente, no tiene caso. Se va a morir. Si usted se envalentona, como muchos lo han hecho, y seguir haciendo fiestas, bailes, bodas, 15 años, invitando a cientos de personas a un festejo, a una pachanga, a una fiesta, no le importa. No le importa su vida, no le importa la de los demás, vamos, ni la de sus hijos, ni su propia vida. Y hay que decirlo tal cual. Estamos haciendo un gran esfuerzo como México, como mexicanos, para salir de todo esto. Ya nos ha costado vidas humanas, que es lo más importante, pero nos ha costado empleo, nos ha costado en nuestra economía, nos ha costado en nuestro ámbito social y cosas. Hay, por ejemplo, la preocupación de los aumentos de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres por los encierros. Nos ha costado de todo. Si usted no entiende eso, no sé qué tiene en su cabeza. Y tengo que decirlo así para ver si así entendemos. El primer paso para quebrar, para romper los contagios de coronavirus, es que aceptemos la realidad. Que no vengan a decirnos que a mí nunca me va a pasar, que a otro les sucede, pero a mí no me pasa. Que no vengamos a decir que nunca me van a contagiar. Y que ya estoy cansado, que voy a salir y que voy a hacer mi vida. No. Nos faltan meses. Hay una esperanza de que en el primer trimestre del próximo año, y es una expectativa, no está confirmado, tengamos vacunas. Nos ha dado un aliento saber que hay una posibilidad científicamente de que tengamos vacuna en el primer trimestre del año en el año 2021. Pero ¿qué tal si no? Tendremos que prolongar todas estas medidas. Entonces, si usted no hace caso, si no le importa, si usted no usa cubrebocas, si no se lava las manos, si no hace estornudo de etiqueta, si no se cubre la boca cuando estornuda, si usted saluda de mano, de besos y de abrazos, si va a fiestas, qué irresponsable es. Se va a morir y va a matar a otras personas. ¿No se da cuenta de lo grave que es eso? Bueno, para decir lo que voy a decir, tengo que aclarar primero que no es discriminación, que no es violencia de ningún tipo, de ningún género, de ninguna manera, que no es crueldad y que no es más que una simple realidad. No es nada de eso. Absolutamente no. Si se dice lo contrario, está fuera de contexto. Pensábamos que el nuevo coronavirus estaba en China a quién sabe cuántos miles y miles de kilómetros de distancia y que aquí nunca iba a llegar y que aquí nunca iba a pasar nada. Luego llegó a Italia fuertemente, luego a España. Pero está del otro lado del charco, no va a llegar. De pronto aterriza en Estados Unidos de manera importante, claro, en otros países, pero de los que más fuerte, particularmente en Nueva York. No, hombre, está allá con los gringos, hombre, no pasa nada, despectivamente, obvio, que algunos así se expresaban. Ustedes van a evaluar, y la historia lo hará, si nos preparamos o no debidamente y con la debida anticipación. Aquí en México hubo gente que decía que era un simple resfriado y que no pasaba nada. Y de pronto llegó. Y en marzo, los primeros contagios, los primeros muertos. Hoy llevamos más de 60,000. El terror es cuando el contagio se nos está acercando. Pero ya no hablando de países y de ciudades, sino de nuestras propias personas. Lo que yo dije en el programa hace como 3, 4 programas, tiene que ver con lo siguiente. Si usted, amiga y amigo, fíjese bien lo que voy a decir, sabe, se entera, y está probado, que una familia que usted frecuenta
hay una persona contagiada de COVID, ya no la visite, ni permita que lo visiten. Es cruel, es duro, pero es así. Tendremos que aislar a esa familia y esa familia por sí misma tendrá que aislarse. Si una familia ya tiene una persona confirmada con COVID y ya anda trabajando, ya anda en la calle, no, tiene que confinarse. Y si usted, amiga y amigo, conocen a esta familia, no los visite y no permita que miembro alguno de su familia, de esa familia, los visite. Y ahí empezamos a romper los contagios. Si usted en su centro de trabajo, en su línea de producción, en su vecino de escritorio, de oficina, tiene signos y síntomas del COVID-19, del nuevo coronavirus, aíslese, entre en cuarentena. Y si usted nota que hay una persona que tose frecuentemente, que tiene gripa y que tiene la temperatura, insista en que esa persona ya no vaya a trabajar, que se aísle, que no regrese al centro de trabajo. Así es como tenemos que cortar los contagios. Yo me aíslo de la persona y su grupo, su núcleo social, y ese núcleo social y personas se tienen que quedar aislados, porque no entendemos. Hoy sabemos, y de manera natural, cuando una persona fallece, los mexicanos somos de ir a dar las condolencias. Pero si sabemos que la persona falleció por coronavirus, no lo hagan. No lo hagan físico, háganlo por teléfono, mándense mensajes por las redes sociales. Y si usted en su familia tiene una persona que falleció por coronavirus, no invite a la gente que vengan al sepelio, porque para empezar no lo puede hacer. Y no permita, si usted ya vivió la desgracia de tener una persona que ha fallecido, no permita que su familia salga. Y si sale, que se tomen las medidas necesarias para que sean monitoreadas de que no vayan a estar contagiados. Aquí nosotros en San Luis Potosí, en la familia de todos de nosotros, recientemente, un amigo muy cercano a una de mis sobrinas, estaba normal, el muchacho no tenía nada. Mis sobrinas lo vieron un día, tuve una convivencia. A los 15 días, este muchacho, que de toda la vida ha sido muy delicado en términos de enfermedades broncorespiratorias, va a un lugar donde que ya sabían de antemano que podría contagiarse y pum, se contagia porque él ya iba con gripe. Este amigo, que en paz descanse porque fallece de COVID, cada rato tenía gripe, catarro, y de siempre. Entonces se le ocurre, le viene su gripe, catarro de siempre, ir a un lugar donde se iba a contagiar, y se contagió. Iba con su papá. El muchacho muere el papá, y empiezan a movilizar como si fuera a hacer un velorio. No, mis sobrinas no van, no tienen que ir, o sea, ya falleció este amigo, pues qué lástima. Ya en otro momento, físicamente hablarán con su mamá, con su papá. Bueno, papá también había fallecido, con su mamá y con sus hermanos. Pero la desgracia no acaba ahí. A la semana fallece la mamá, igual, por COVID-19, y las hermanas parece que también están contagiadas. Entonces, socialmente hay que aislarnos de esos grupos, de esa familia, para que esa familia entre en propia cuarentena, que no salga y se rompa la cadena de contagios. Pero si usted tiene los signos y síntomas y sigue yendo a trabajar y visitar a las familias, no lo haga. Si lo sigue haciendo, qué mal. Si usted lo hace, y usted que me está escuchando, me está viendo, ve que hay una persona que tiene los signos y síntomas del nuevo coronavirus, del COVID-19, no se le acerque, aíslese. Así rompe el contagio. Usted va a decir, entonces estás hablando de que nos vamos a ir rompiendo las relaciones y tal. Sí, es romper relaciones, es romper contactos,
hasta que esto termine y estemos verdaderamente aislados. Hay todavía, gracias a Dios, gracias a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestro sistema de salud, hay todavía millones de mexicanos que estamos sanos. Pero eso se puede multiplicar de forma exponencial, como ya se está haciendo. Para romper la cadena de contagios, hay que dejar de tener relaciones físicas, de contacto, de relación con las personas. Y que al primer signo, síntoma de ello, separarnos, va a doler mucho, porque a lo mejor estábamos acostumbrados a vernos, a saludar a determinadas personas. Pero si esas personas tienen los signos y síntomas, dejen de verlos. Ya no se reúnan con ellos. Háganlo a través de las redes sociales. Y lo mismo con el trabajo. A la menor sospecha de un compañero de mi centro de trabajo que presente los signos y síntomas, exijan que se vaya de cuarentena. Y quienes hayan tenido contacto con él también. Los demás, aíslense. Y así quebramos la línea de contagios. Es difícil, yo lo sé. Pero si no lo hacemos de esa forma tajante y determinante, nunca lo vamos a lograr. Y seguirán aumentando más de 60,000 y 60 y tantos mil que llegaremos, y nunca llegaremos al descenso de la curva, ¿no? Entonces, es feo, sí, pero hay que tomar decisiones. Y las decisiones es aislarse, cortar contactos y relaciones al primer indicio. No lo provoquen, no se acerquen. Y insisto, no es discriminación, no es susto, no. Es simplemente aislarse. Y dejar de tener relación, contacto. Relación me refiero físicamente con personas durante medio año. Si la han tenido durante toda su vida, un año no pasa nada, hombre. Después regresaremos ya sanos y salvos y retomaremos nuestras relaciones, todo lo que quieran. Pero insisto, si usted hace una fiesta, un baile, una pachanga, del tipo que sea, híjole, qué irresponsabilidad, qué irresponsabilidad. La pregunta es, ¿qué no se pueden aguantar al próximo año? O sea, yo he visto, por ejemplo, las bodas incluso de personas conocidas, reconocidas, social, política y económicamente, que reportan los medios de comunicación, y yo digo, ¿por qué caen en la responsabilidad de hacer una boda, unos 15 años? Gente de ese nivel, qué responsabilidad. Y obviamente, las tocadas, los bailes que se están haciendo en los pueblos, en las ciudades, la gente se enoja, por el amor de Dios, ¿cómo es posible? Si tú te quieres morir, si tú te quieres contagiar, hazlo. Pero vas a contagiar y matar a otros. Eso no es bien común, eso no es ser buen mexicano, no es ser buen cristiano, no es ser buen religioso, no es ser buen nada. No lo hagas. Rechaza invitaciones, por más que tengas ganas de ir a bailar, escuchar tu grupero favorito, no lo hagas. Digo, diciendo, bueno, pues hay que te mueras, pero te vas a llevar a otros, seguramente, y entre ellos pueden ser tus hijos, tus hermanos, tus papás, tus primos, tu familia. ¿Es lo que quieres? Qué vida tan pobre y lamentable. Entonces, aislémonos nada más. Bueno, amigas y amigos, así llegamos al final de nuestro programa Mundo Laico. Espero que esto aporte, sirva de algo. Esperamos que disfruten las fiestas patrias. Nos vemos la próxima semana, seguramente con una transmisión especial. Ya estaremos ahí comunicándoles lo que sucederá el próximo miércoles aquí en Mundo Laico. Por favor, quédense a continuación con el Santo Rosario. Después de Mundo Laico, el Santo Rosario. A nombre de todos los que hacemos Mundo Laico, les damos nuestras muy profundas gracias por habernos acompañado, y terminamos, como todo este periodo de pandemia, con una oración a la Virgen María que nos ayude, como siempre, con su manto sagrado. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mundo Laico. Nos vemos la próxima semana a partir de las 7 de la tarde noche. A continuación, el Santo Rosario. Oración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia. Santísima Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego,
Sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indigentes, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo en la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor Padre levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles. En Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.